Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este podcast. Nosotros somos los Berserks. Cada viernes les vendremos a contar temas interesantes como lo son guerra, mitología, cultura popular y demás. Quédate con nosotros y disfruta de esta travesía. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy les venimos a hablar sobre la batalla de Puebla. Yo soy Rommel Alvarado y a mi izquierda tenemos a Sustrán El día de hoy no pudo acompañarnos Humberto, que es el que va a la izquierda normalmente. tiene sus detalles ahí, ¿no? Medio El chorro. le dio chorro por la vida. O por egocéntrico, una de dos. Ah, la mejor. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre la batalla de Puebla, la batalla de los pasteles. Te ha tocado escuchar, pues yo creo que a todos, ¿no? Pero Sí, pues en primaria, pero pues sobre la mesa, ¿no? Haciendo quedar a México como los acá, pero pues no. como los héroes. Ajá. Igual como los españoles, o sea, aquí en México los españoles eran los malos, y allá en España Son los aquí, buenos. ajá. Bueno, pues aquí sí vamos a acercar un poquito a México como los héroes, pero vamos a contar más el trasfondo de Ah, que ok. fue la batalla de Puebla, porque a nosotros nos dicen fue el 5 de mayo, que estamos grabando precisamente el 5 de mayo. Ah, sí. Pero no nada más fue el 5 de mayo, pues Con viene razón cambiaste el tema, cara. desde antes, Íbamos a hablar de otro y lo desde, sí, moviste. desde muchos años antes y pasaron años después, o sea, no fue nada más la victoria esa. Bueno, como dije anteriormente, bienvenidos a este podcast, en este episodio especial en el que vamos a centrarnos en la historia de una de las batallas más emblemáticas de México, la batalla de Puebla. Hoy viajaremos en el tiempo para conocer los detalles de un enfrentamiento que se dio y se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Bienvenidos a nuestro podcast Los Berserks sobre la batalla de Puebla, episodio 4. ¿Sí, no es el 4? Sí, porque el de El, Hércules fue dos ajá, partes y el piloto no cuenta. es el 4. La batalla de Puebla es un capítulo fundamental en la historia de México. En este episodio vamos a conocer los hechos y personajes que protagonizaron este suceso y que hoy nos llena de orgullo y de patriotismo. El comienzo de la batalla. La batalla de Puebla se llevó a cabo el 15 de mayo de 1862. Durante la Guerra de Reforma en México, la Guerra de Reforma fue un conflicto interno que se dio en México a mediados del siglo XIX. ¿Te ha tocado escuchar sobre eso? Sí, pero pues por encimita, no nos daban todo. Bueno, De chingaderas y teníamos libros y estaban mal escritos y todavía. es que Pinches errores de regularmente, ortografía. pues como los de uno. Sí, ¿no? Bueno, en este conflicto se enfrentaron los liberales que buscaban normalizar el país y limitar el poder de la iglesia contra los conservadores que querían mantener un statu quo y los privilegios de la iglesia aristócrata. aristócrata. Pues ya lo que todos sabemos, ¿no? La iglesia pues antes era dueña de todo, Ujú. eran pues dos partidos, así como ahora existen otros partidos que no podemos mencionar. Antes eran los liberales y pues los, los conservadores, que venían siendo los que tenían poderes sobre, sobre la iglesia. El inicio de la batalla de Puebla se remonta a la llegada de una flota Lo que francesa dijiste. al puerto de Veracruz en diciembre de 1861, a causa de un incidente ocurrido en 1831. O sea, la guerra tardó 30 años, güey, en explotar. De hecho, he aquí el por qué se llama la guerra de los pasteles. Me dijo el Chavo del 8, se arrojaron por tierra. Bueno, en 1831, cuando un grupo de soldados franceses en Veracruz entraron en la pastelería de la ciudad, un ciudadano francés, para exigir que le sirvieran los pasteles gratis, el dueño de la pastelería se negó a darle los pasteles sin pagar y los soldados franceses saquearon la pastelería en represalia. O sea, Razón. llegaron estos cabrones a pedir pasteles gratis, el No le pastelero dijo dieron. no. O sea, estamos hablando del 31, ¿no? Sí, mo. Ah, pues el pastelero pues levantó sus quejas. Los franceses fueron y se hicieron los ofendidos. Mm, Entonces,
El gobierno No me mexicano, gustaban los sí, sillones. el gobierno mexicano se disculpó con el gobierno francés y ofreció pagar una indemnización, pero las negociaciones se prolongaron durante años sin llegar a un acuerdo. Finalmente, en 1838, Francia decidió enviar una expedición militar para forzar el pago de una indemnización. No mames, por unos pinches. Por unos putos pasteles, güey. Por eso se llama la guerra de los pasteles. Yo pienso, güey, que sí hubo pastelazos, güey, ahí. Sí. O sea, de perdido un soldado dijo, no, güey, pastelazos. Sí, puta pues, madre, de hecho fue porque atacaron ahí la pastelería y han de haber saqueado y haciendo su Ujú. desmadre. Y tu perra se va a quedar pegada si sigue mordiendo sus pinches cables. Me preocupa que desconecte la computadora, güey. Más que se quiere pegar. Ey, quieta, cabrón. Quieta. Estás invitada, hija de la chingada. Bueno, mandaron a la expedición para forzar el pago de esta indemnización por unos pasteles. El gobierno mexicano, dirigido por el presidente y abogado Benito Juárez. Estaba Peña Nieto. No, todavía no, todavía no Chingo estaba. ese vato. Estaba en bancarrota y no podía pagar las deudas que había adquirido con los franceses. Como resultado, los franceses decidieron invadir México con el pretexto de establecer una monarquía y proteger a sus ciudadanos que vivían en México. No, pues Salmo lo fuera aplicado a la guachicolera. ¿Cómo? Pues le fuera quitado los pasteles. ¿Sabes que yo pienso que esa madre fue más como una estrategia de los franceses? De, Sí, nos vamos a hacer los ofendidos nomás para invadir porque sabemos la situación económica de México. sí. O sea, así lo siento yo. Más no viene en los libros de historia. En mi investigación tampoco lo encontré como tal, pero es sentido común, papá. Sí, querían chingar a la malagueña. Pero los franceses, para ser precisos, el emperador Napoleón III, creo que era el chaparrito este. Napoleón. Oye, hubiera estado curado, güey. Hubiera estado curado, güey. Napoleón contra Benito Juárez, güey. Eran chaparritos los dos, güey. Ahí. Eran hombres de estatura baja, güey. Como la lucha, güey. Solo, güey, los minis a la verga, güey. Más contra cabellero. Más que contra sombrerito, güey. De otro tiene un sombrerito, güey. Sí, güey. Bueno, Napoleón, deseoso de establecer una presencia francesa en América Latina, aprovechó la oportunidad para invadir México. Y pinche Benito Juárez es high flyer. Francia envió una fuerza expedicionaria de aproximadamente 6,000 hombres, liderados por el general Charles de Lorenz. ¿Salen en Black Flag, güey? ¿Salen en el Black Flag, güey? Creo que sí. No sé si en el Black Flag o en Güey, el... tu perra se va a quedar pegada, ya está mordiendo los cables. en el otro. Según yo sale en el Black Flag, güey, o en el Rogue, pero me suena el nombre de eso. Oh, ya, güey. Bueno, la expedición francesa desembarcó en Veracruz, un importante puerto mexicano y hasta la fecha el más importante de la Marina. El 8 de diciembre de 1861. O sea, ya pasaron 30 años, güey. Yes. O sea, el pinche pastelero ya está muerto estaba, yo creo, porque no creo que ya sea Pinche madre la bancarrota. Pinche pastelería. Abandonada, comprada por Infonavit para hacer más casitas. embargada y la chingada, güey. Se la quitó el banco, güey. Por deber. Lorenzo esperaba que la ciudad cayera fácilmente ante las fuerzas francesas, pero se encontró con una resistencia férrea por parte de las tropas mexicanas. El plan de Lorenz era ambicioso y dependía en gran medida de la superioridad militar francesa. La expedición francesa estaba compuesta por cerca de 6,000 soldados, altamente entrenados, equipados con armamento moderno y tecnológicamente superior al de las fuerzas mexicanas. Lorenzo esperaba que estas ventajas le permitieran tomar la Ciudad de México sin mucha resistencia. Acuérdate que en esa época el ejército francés era el más poderoso. Pero estos cabrones. Pero México es como, tanto como en las guerras y todo, el fútbol, güey. Es la misma chingada contra los países grandes, acá la rifan acá y contra los. Contra los chiquitos, no, güey. No, güey. Como que bajan machine la guardia y vale madre. Se confían los cabrones, güey.
Sin embargo, el plan de Lawrence fue frustrado por la resistencia mexicana. El general Ignacio Zaragoza, quien estaba al mando... Johnny Lawrence, el de Karate Kid. Sí. El general Ignacio Zaragoza, quien estaba al mando de las tropas mexicanas en Veracruz, había preparado la ciudad para la invasión francesa, fortificando las defensas y ubicando cañones en posiciones estratégicas. Zaragoza logró repeler los ataques franceses y obligó a las fuerzas francesas a retroceder. Después de desembarcar en Veracruz, las fuerzas francesas, bajo el mando del general Charles de Lawrence, iniciaron su marcha hacia la Ciudad de México. Con la grulla lo regresaron a pinche Lawrence. Pero se encontraron con varios obstáculos en su camino. Y sí, el Karate Kid con la grulla. Patada ilegal, por cierto. El primer obstáculo que tuvieron que enfrentar los franceses fue las montañas de Cofre de Perote, perdón. Lo que les tomó varios días y les causó numerosas bajas debido al clima frío y las condiciones difíciles del terreno. No sé si alguna vez has... No sé si alguna vez has escuchado también una historia de que en la Segunda Guerra Mundial, güey, Hitler mandó tropas a Rusia. Y el presidente ruso, cuando las mandó, dijo, me vale madre, güey. Las mandó por las montañas acá, güey. Y literal, güey, el vato ni siquiera mandó soldados porque sabía que el frío los iba a chingar, güey. Pues a estos cabrones así les pasó también, güey. Solitos se metieron a las... Se les arrugó, güey. Que hubo bastantes que sí la libraron. Mientras tanto, Ignacio Zaragoza se encontraba en la Ciudad de México desempeñando funciones militares en el gobierno del presidente Benito Juárez. Zaragoza era originario de la ciudad de Bahía del Espíritu Santo, actualmente conocida como Goliat, en Texas. Pero creció en Monterrey, Nuevo León, desde joven. Aquí todavía no se chingaba en Texas ni en California. No, aquí todavía no. Oh. Creció en Monterrey. Después de joven se unió al ejército mexicano y participó en varias batallas durante la Guerra de Reforma. Okay. O sea, este güey era una riatota antes de los franceses. En el 61, Zaragoza fue nombrado comandante general del Ejército del Oriente, que estaba encargado de la defensa de los... 1861. Sí, es de un siglo anterior al 20, no el 19. Encargado de la defensa de los estados de Veracruz y Puebla. Cuando los franceses desembarcaron en Veracruz, Zaragoza decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla, donde esperó a los franceses para enfrentarlos en una batalla. ¿Tú por qué te imaginas que decidió abandonar Veracruz y irse a Puebla? Por el terreno. Tenía mejor estrategia, con mejor acomodación, acomodo y todo. No lo dice así específicamente, pero ya viendo la geografía, no soy militar, primero que nada, pero viendo la geografía, yo pienso que buscaban un terreno más acorde a su estrategia. En Veracruz estás a nivel del mar. Y en Puebla, y me imagino que atacaban desde arriba, sus fortalezas eran altas. Aparte, pues Zaragoza tenía una experiencia en defensa de ciudades fortificadas, porque había participado en la defensa de Monterrey durante la intervención de Estados Unidos en México en el 46, 1846. Aparte, había tenido el apoyo del gobierno mexicano y de otros líderes militares que les habían proporcionado los recursos necesarios para fortificar la ciudad de Puebla. Antes de la llegada de las tropas francesas, el general Ignacio Zaragoza tomó medidas para fortalecer la ciudad de Puebla y prepararse para la inminente invasión. Zaragoza sabía que las fuerzas francesas eran superiores en número y armamento, tenían más tecnología que ellos, por lo que decidió fortificar la ciudad para resistir el ataque. A las barricadas, a las barricadas. Fíjate. Está haciendo de la boca chiquita acá mi compa. Salud, Anthony Beer cambió de color ahora. Está muy taponeado esta madre. A ver, tornillito. Ay, baboso, el anillo. Con el anillo, ábrelo.
Una de las primeras medidas que tomó Zaragoza fue la de ordenar la construcción de barricadas en calles y avenidas principales de la ciudad. Las barricadas cons- consistían en muros improvisados hechos con objetos que se encontraban a la mano, como muebles, bancas de escaleras, piedras, tierra y otros materiales. Estas barricadas serían como obstáculos para dificultar el avance de las tropas francesas y obligarlas a moverse en formaciones más reducidas. Uno por uno, ¿no? Ah, como el jueguito ese del. Que va como una serpientita acá y tienes que ir tumbando de soldado por soldado. Que vas acomodando a los lados. Ah, cabrón, güey, ¿cuál, güey? O sea que es. Van saliendo como unos soldaditos, ¿no? Ajá. Y tú acomodas que un soldado es un francotirador que le va disparando, pum, pum. Entonces le va bajando sangre. Y tú vas acomodando Ah, a los tus soldados. jugadores Ah, ok, estratégicamente ok. para que los vaya. Sí, los jueguitos de celular. Sí. El CR, para los que lo han jugado. Un monito con casquito amarillo. Los anuncios están bien curados esa madre, güey. Sí. Mm. Me lo imagino así como las escaleras medievales, güey. Las escaleras medievales, este, eran, ¿cómo te diré? Estaban formadas del lado a las manecillas del reloj, güey, para que pudieras atacar desde arriba. Entonces, si tú ibas subiendo y atacabas hacia arriba, tenías bloqueado tu mano de agarre de tu arma. Sí, no. Y si venías hacia abajo, tenías tu mano libre. Me lo imagino así que esa fue su estrategia. Además, las barricadas, güey. Además de las barricadas, Zaragoza también ordenó el fortalecer los edificios más importantes de la ciudad, güey, Ah, ok. como las iglesias, conventos, edificios gubernamentales. Instalaron cañones, güey, o sea, en lugares que no, Estratégico. ajá, estratégicos. Donde no te imaginabas, ¿no? Sí, que no. Está el arbolito acá, el nido dentro del nido, está mal. Las entradas de los edificios, güey. Esto les permitía a los soldados Van a mexicanos. cazar titanes, o Sí, qué yo pedo. creo, güey. Perdón. Todo esto le permitía a los soldados tener una mejor posición, güey, más ventajosa sobre las tropas francesas y controlar los movimientos de la ciudad. O sea, buscaban la manera de moverlos a su antojo, güey. Como lo que contábamos en el capítulo anterior de las arpías, Ujú. que iba Yolao por un lado con el tamborcito y Sí. después con el arco por el otro, güey, para llevarlos hacia un punto en específico, pues. Igual estos cabrones así lo hicieron. Zaragoza también aseguró el suministro de alimentos y agua para la población y el ejército, lo que les permitió resistir el ataque durante el asedio. Se almacenaron grandes cantidades de alimentos y aguas en bodegas, almacenes de la ciudad y establecieron medidas de racionamiento para asegurar los suministros que duraran mayor tiempo. O sea, la batalla de Puebla duró un día. Ajá. O sea, lo que es la batalla de Puebla. Sí, pues de volada los arrendaron. Pero ellos se programaron por si la batalla fuera a durar un chingo. O sea, pues, chingón Sí. este güey que en un día lo solucionó, ¿no? Pero, Pues que el otro güey venía con los Cobra Kai. sí, y pues pedo. este güey con el Miyagi-Do acá y dos morrillos, güey. Pues cobra acá como que 50 acá y... No, pues está cabrón. Pinche Laurel. Pero todos en la pellizco. Finalmente Zaragoza también contó con el apoyo de la población local, quienes se sumaron a la defensa de la ciudad. Los habitantes de Puebla se unieron al ejército mexicano y participaron con la construcción de barricadas y fortificaciones, lo que permitió una mejor defensa de la ciudad. A las barricadas. O sea, se sumaron campesinos, güey, mujeres, niños, todo el pedo, para ayudar al ejército de tal manera que pudieran repeler el ataque. Ok. En resumen, Zaragoza preparó la ciudad de Puebla para la llegada de las tropas francesas mediante la construcción de barricadas y fortificaciones. A la porna y a la vez. Usa construir en chingas, estaba ¿qué? Con su mapita, se me va la Mapita, La instalación de cañones en los edificios más importantes, el aseguramiento de los suministros y el apoyo de la población local. Todas estas medidas fueron fundamentales para
la victoria mexicana en Puebla. Puebla. Estamos hablando específicamente de Puebla. Acuérdense que la historia comienza en el 31, en el 38 Francia manda el primer acuerdo, México accede pero está en bancarrota y hasta el 61 Francia invade México y en el 62, el 5 de mayo, se presenta la batalla de Puebla. Aquí no van a venir los del Guayabo. Ah, cabrón, güey, ¿cuál fue esa? Los que le llevan comida al podcast del Franco. Ay, los que hacen la carne asada y todo. Ah, ok. Aquí no vienen, güey. No, güey, todavía no hay presupuesto, güey. Cuando llegaron los franceses, posteriormente, las fuerzas francesas llegaron a la ciudad de Puebla, donde se encontraron con una resistencia mexicana liderada por el general Ignacio Zaragoza. Acabamos de ver cómo se preparó Puebla. Zaragoza en Puebla. Ahorita estamos viendo cómo llegan los franceses. Zaragoza había fortificado la ciudad, había ubicado cañones en posiciones estratégicas, ya lo habíamos dicho, y corría el 5 de mayo de 1862. La ciudad de Puebla en México se encontraba en alerta máxima, pues las fuerzas francesas bajo el mando del general Charles de Lawrence, Lawrence. Aquí es Lawrence. Vamos a poner Lawrence. ¿Se pronuncia Lawrence? Sí, güey. Sí. ¿En Spanish también? Lawrence. Disculpa mi gramática. Bueno, Lawrence había llegado a la ciudad y estaban dispuestos a tomarla por la fuerza. Pero el general mexicano Zaragoza no se dejaba intimidar tan fácilmente. Ni con las porras al Cobra Kai, güey. Me imagino yo que lo agarró Miyagi, güey, acá y le empezó a hacer acá. No, güey, lo puso pan de hielo. Es la 2, güey. Sí, pero ahí los entrenó. Pero esa es la 2, güey. Ahí los entrenó, en la 3 se chinga los Cobra Kai otra vez. Ah, la 3 es la de Silver, ¿no? Como lo dije anteriormente, Zaragoza había fortificado la ciudad y había ubicado cañones en posiciones estratégicas para defenderla. Las fuerzas francesas, con un ejército de más de 6,000 hombres, avanzaron a la ciudad de Puebla para enfrentarse al ejército mexicano de poco más de 4,000 hombres. Era un poquito más de la mitad. ¿Sí? La tensión en el ambiente era palpable. Los soldados mexicanos se preparaban para el combate mientras los franceses avanzaban con paso firme. Hombre y medio por mexicano. Sí. Los franceses avanzaban con paso firme, determinados a tomar la ciudad, y así comenzó la batalla. Los soldados mexicanos, en su mayoría campesinos y rancheros, se enfrentaron valientemente a las fuerzas francesas, formando una barrera humana que protegía la ciudad. Los cañones mexicanos, sin descanso, derribaron a soldados franceses y deteniendo su avance. Ahí me imagino yo que pues el cañonazo no distingue, güey. Agarraba todo parejo. Bestia, güey. O sea, pero pues es la peleando su tierra. Siempre es que esa madre era el coraje mexicano, güey. O sea, francamente, como lo que comenté anteriormente, ¿no? En las escuelas no nos enseñan muchas cosas, güey. Nomás te dicen que ganaron. Yo me acuerdo mucho de uno de mis bisabuelos, güey. Mis bisabuelos participaron en guerras, ¿no? Y mi bisabuelo, el más grande, falleció de 102 años, güey. Y a él le tocó, por ejemplo, lo que es la Revolución Mexicana, güey. Le tocó el nazismo, todo eso. Y me acuerdo que de niño, güey, te contaba mi abuelo. No te lo contaba tan fuertemente porque era un niño, ¿no? Pero a mí se me quedó bien grabado de que lo que te enseñan en los libros no es lo que pasó realmente. O sea, es lo que quieren que veas. Que veas, exactamente. O sea, aquí estamos hablando de cañonazos, o sea, está el pueblo mexicano acá agarradito de las manos, güey, de escudo humano. Cuando juegas a los cañonazos. Sí, o sea, hasta tus compas les pegan, o sea, es lógico eso, o sea.
Pues es el coraje, pues, mexicano que tuvieron esos cabrones, güey, pero también fue la orden de un mando sacrificarlos, güey. Pues me imagino, güey. Yo me imagino que no iban a arriesgar a los soldados, sino que dejaron a los A los campesinos campesinos. y todo eso Yo como, también pienso eso. O sea, como carne, deja al carne de pueblo que no cañón tiene conocimiento de guerra. militar Ajá, y que sean los primeros, el primer frente. sí. Y ya si pasa algo, yo me quedo con mis hombres y puedo contraatacar con eso. O puedo reestructurar con eso. Los franceses no se dieron por vencidos, avanzaron con ferocidad, luchando con todo lo que tenían. Los mexicanos resistían, luchando por su patria y por su libertad. La batalla fue intensa con tropas mexicanas y francesas enfrentándose cuerpo a cuerpo. El humo de la pólvora llenaba el aire, güey, mientras el sonido de las explosiones y gritos de los soldados llenaban el ambiente. O sea, fue un desmadre, Sí, o sea, güey, fue que una se agarró masacre, güey. O todo parejo. sea, parecía que la victoria estaba del lado francés, pero entonces ocurrió algo inesperado. La brigada de zapadores mexicanos atacó el flanco izquierdo del ejército francés, tomando a los franceses por sorpresa. Los zapadores que usan los zapatos. No, sabes que no recopilé ese dato, güey, pero tenemos a Google. Eh, Tomando a los franceses por sorpresa, esto causó una gran confusión entre las filas francesas, lo que permitió a las fuerzas mexicanas avanzar y derrotarlos. O sea, aquí, este, tenían pues todo el día, güey, peleando frente a frente. Y los franceses decían, no, pues estos cabrones son todos. Ya valieron madre. Sí, o sea, ya no los acabamos. Y le llegaron por detrás. Este, ya vi que son los zapadores. Entonces, dice, no, pues ya estamos ganando, ya estuvo, güey. Pero ni el ejército mexicano, ni el ejército francés sabían que iban a tener ayuda, güey. Y llegan los zapadores, lo acabo de investigar. Eran los constructores de puentes, güey. Oh. O sea, eran. La forma. Sí, como de acá. Y llegan estos cabrones, güey. Lo acabo de investigar. Llegan estos cabrones, güey, con machete en mano, güey, pues a lo que pueden. Entonces, ¿qué hacen los franceses, güey? De frente tienen una barricada. Y acá me están chingando. Y llegan de este lado, güey. ¿Y qué hacen? No, pues vámonos a la riata para atrás otra vez, güey. Entonces, los hacen huir. Y sabían construir los perros a la Sí, vez. les construyen una pinche barricada acá enfrente, ¿no? Por eso tienes que tener luciérnagas, güey. Los avientan. Y queman todo. Ya me imagino acá uno aventándose el parkour, ¿eh? Deja tú la que están las madres esas de las tridimensionales. Mm. Finalmente, tras varias horas de intensa lucha, la batalla terminó con una victoria mexicana. Los franceses se retiraron temporalmente de Puebla, aunque continuaron su avance hacia la Ciudad de México. Ya. 5 de mayo se festeja la batalla de Puebla, que es la que acabamos de hablar. Ajá. Conté el cómo empezó 30 años antes el, el antecesor y el por qué se da la guerra, ¿no? Ujú. Y ahorita vamos a ver lo que pasa después de la batalla de Puebla, porque no se acabó ahí, güey. Como Sí, te me digo, imagino. festejamos el 5 de mayo como que nada más fue ese día. ¿Tú no viste la serie de los Cobra Kai, güey? Que a fuerzas querían dominar todo. Y fueron hasta 30 años después, sí, con el pueblo. Ey. Pues igual, güey, cuando empezó el karate aquí, tantos años después ya salió la serie y ya están Sí, dominando. pero te digo. Bueno, la batalla de Puebla fue un triunfo para México, una demostración de la valentía y determinación del pueblo mexicano, su coraje. Los soldados mexicanos bajo el mando del general Ignacio Zaragoza habían logrado vencer a uno de los ejércitos más poderosos de la época. Esta época inspiró a los mexicanos a seguir luchando por su libertad y su independencia. Bueno, hablando fuerte.
del Karate Kid. Hay una serie en la que el actor que hace el Johnny Lawrence, creo que se llama ¿Cómo conocí a tu mamá? Algo así. Sí, pues de cómo se casaron y todo, ¿no? Entonces sale que bueno, son los protagonistas, ¿no? Ujú. Se van, ya están haciendo los planes de la boda y todo eso, y el actor sale como el actor, no sale como personaje, su personaje es él, pues. Y es compa Sale el, de, el, el de Malcolm el del medio, ¿no? Que es el protagonista. creo que sí. Y, y sale, no, que este es mi amigo y es karateca, y te va a hacer el movimiento de la grulla. Yo casi ni soy tu amigo, güey, y ese no era mi movimiento, le dice. Mm. Y eso lo vi una vez que iba en un transporte, güey. Iba para Nogales. Es, yo también nunca la he visto la película, pero he visto así los cortitos en la marquita azul de la F. Ajá. Y es algo así como de que llega, Johnny Lawrence y la chingada acá. Pero haz de cuenta que antes de que llegue, este güey está diciendo, no, que pinche Dani Laruso hizo trampa con una patada ilegal y la fregada, Sí. güey. Es la escena que yo he visto. Pero sí, creo que es esa película porque es antes, creo, ya ves que No, no es película, es una es serie. una serie. De cómo. Es, Creo que se llama ¿Cómo conocí a tu madre, güey? es como el ensayo de bodas, ya es que en Estados Unidos usan eso. No es la boda en sí, es un día antes de la boda. No. Bueno, al terminar la batalla de Puebla, después de la batalla de Puebla, las fuerzas francesas continuaron su marcha hacia la Ciudad de México, a pesar de esta derrota inicial. Las fuerzas francesas continuaron avanzando hacia la Ciudad de México, donde finalmente establecieron el Segundo Imperio Mexicano bajo el mando del archiduque aus- austriaco Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, Habsburgo. Habsburgo, perdón, ya me falla, ya me chocheo. Hijo de que yo me veo borroso, güey. Ocupo leer. Ay, sí es cierto, voy a hacer esa madre. Bajo de la vista, güey. Neta, güey, sí veo borroso. Sin embargo, la resistencia mexicana continuó. Bueno, el mando del archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, la resistencia mexicana continuó. O sea, ya se fueron de Puebla, güey. Van a la Ciudad de México, la capital. Y ahí la rompen. Ahí sí la rompen. Ahí sí ganan los franceses. Mm. La batalla por la Ciudad de México fue otro desmadre, güey. O sea, tuvo más intensa El que la anterior. anterior, güey. Aquí ya los franceses sacaron pues todo el arsenal, güey. Aquí llegaron con artillería pesada, bombardearon la ciudad, güey. Hasta relámpagos, De todo, güey. nacionales, la Simón, katana, la M14 que dispara y luego explota y la chingada, güey. Que el aquí, sniper de fuego. Simón, güey. Traían tanques y todavía no existían. Bueno, todo esto causó chingo de daños, güey, a edificios históricos. La población civil, los laicos de la ciudad, por su parte resistieron con valentía luchando con todo lo que tenían, güey. O sea, ya la raza, Una pedrada. la perrada, güey, la gente. Pedrada, no La la pedrada, güey. Te entendí la perrada, güey, o sea, La pedrada. y iba a decir, la perrada, como, güey. O sea, la gente, güey, los ciudadanos, ya con lo que tenían, güey, se estaban defendiendo, güey. Las calles de la Ciudad de México se convirtieron en un campo de batalla, con las fuerzas francesas avanzando lentamente hacia el centro de la ciudad. Los mexicanos resistían con uñas y dientes, luchando en cada esquina y en cada callejón. O sea, ya con todo, güey, con todos están dando esos datos. Ya está, uno con un palito. Y el otro. Como en las luchas, ¿no, güey? El pinche callejón acá, ¡tas! El machetazo en el pecho y luego, Eran unas patadas en cascada. no puedes abrirlo. Dispénsame. Que aquí mi bartender nomás no la sabe. Bueno, se estaban agarrando en todos los callejones, ¿no? Como dijimos. Pero a pesar de la valentía de los mexicanos, las fuerzas francesas eran demasiado poderosas.
En agosto de 1863 las fuerzas francesas lograron entrar a la Ciudad de México y tomar el control de la capital mexicana. O sea, de plano, el pueblo no aguantó con... Con la chinga que les Sí, estaban pues es que haciendo. tenían más tecnología, güey, tenían Que se confiaron. más hombres, güey. O sea, por eso en la batalla de Puebla, pues nada más huyeron. Fue una retirada, güey, ganaron la batalla, pero no han ganado la guerra, ¿no? No se confiaron. Ujú. Es como cuando metes el primer gol. Dices, no, Y luego te meten el doblete, güey. Sí. Y no nomás el doblete. Y luego termina un portero gritando acá de que no, que y va y le busca a Don Gato, güey. Sí, no. A ver, los de ahí de la capital de donde se crió el general Zaragoza entenderán esta referencia. Durante los siguientes años, México se vio sumido en una lucha constante contra la ocupación francesa. También bien sembrados. Otra vez, resumen. Empezamos en el 31, Pueblo de los Pasteles. Ujú. En el 38, Francia acepta el acuerdo de México. Pero los siguientes años, hasta el 61, México nunca tuvo para pagar porque tenía una crisis económica. Puta madre. En el 61, ¿Es cuando se devaluó la moneda, güey? no, eso fue en el 92, güey, 92. que estábamos bebés. Disculpen la Yo ignorancia. no Que había estábamos nacido. bebés. Pues yo nací en el 93, güey. O sea, cuando la transición de nosotros estábamos En el bebés. 95. Pinche chamaco cagado, güey. Bueno, en el 1861, llegan los franceses a Veracruz. Se pierde la batalla de Veracruz. Los franceses se van rumbo a la Ciudad de México Ujú. y pasan por el cerro, se congelan y llegan a Puebla. Como de culito congelado. Sí, mon. Y en Puebla gana México, gracias al general Zaragoza, ¿no? Sí, mo. Ok. En el 63, Francia toma México. Ya toma la capital y pues ya el gobierno. A ver. ¿Cómo ganarán nuestros héroes? Ujú. Lo que provoca una división en el país. Goku, puede. Bueno, La serpiente. la división del país se dio entre norte y sur. No fue una batalla civil, aclaro, antes que como en Estados Unidos. Yo Ahí les digo va. que Benito Juárez y Rey Misterio son la misma persona. No, güey. Benito Juárez me dio unos 51. Güey, ¿tú has visto a Benito Juárez y a Rey Misterio en una foto juntos? No, güey. Ah, güey, Benito Juárez y Rey Misterio. Se estiró, no, güey. Bueno, la bota, güey. Bueno, la división se dio de esta manera, ¿no? El presidente Juárez lideró la resistencia desde el norte de México. O sea, cuando toma México, la Ciudad de México, la capital y el gobierno de México, Juárez tiene que huir, güey. Huye y aparte lo exilia. ¿No te acuerdas que en la primaria dieron el libro del Periquillo Sarmiento, el de Alicia en el País de las Maravillas y el de Benito Juárez? No, te voy a decir por qué. Porque esos, bueno, ya ves que tú eres del 95, Sí. yo soy del 93 y el Beto es del 94. Cuando hicieron la transición del 93-94, güey, cambiaron el plan de estudios. Oh, Entonces, tus libros no fueron los mismos que los no, míos. no, no estoy. Ujú. No, pero eso nos lo regaló el gobierno, güey. A todas las primarias, todas. No me acuerdo. ¿En qué año estaba? Uno me lo regalaron cuando estaba en cuarto año. Ya estaba en primera así. secundaria. Entonces sí, valiste madre. Sí, no Pero sí, me tocaron. nos regalaron el de Alicia en el País de las Maravillas, el Periquillo Sarmiento y creo que Del la Periquillo biografía Sarmiento sí me acuerdo. De ese sí me acuerdo. la biografía de Benito De Juárez. Juárez. Y no me acuerdo, güey, esos libros. Y creo que nada más leí el de Alicia en el País de las Maravillas y el otro no lo leí. ¿Y era el censurado o era el que está bien creepy? No, pues, para No, ok. Porque está bien creepy, güey, la historia de esa. Bueno, como les decía, pues Benito Juárez pues, fue exiliado y obligado a huir, ¿no? Se viene al norte del país
Y en el sur se quedan los generales Porfirio Díaz. Cualquiera tiene otros libros y me los quieren regalar, me avisan. Los quiere volver a leer. Y en el sur se queda el general Porfirio Díaz y el general Jesús González Ortega. Estos luchaban en el sur, güey. Se quedan, pues, Benito Juárez se queda en lo que es Chihuahua, Sonora, Baja, Texas, todo eso, ¿no? Andan todo ese pedacito. Y estos generales, pues, andan todo lo que viene haciendo Querétaro, Chiapas, Veracruz, Puebla, andan ahí, en sus madres. El presidente Juárez y su gobierno huyeron hacia el norte en busca de su refugio. Durante los siguientes años, Puta madre, todavía más. Juárez lideró la resistencia contra la ocupación francesa desde Chihuahua y otros estados del norte del país. En Chihuahua estaba. Este güey. Todavía no llegas a Zapata. Ah, bueno. Zapata fue siglo XX prácticamente. Bueno, Juárez en el norte estableció su gobierno provisional en el norte de México y Comenzó a comenzó... conocer a Vicente Sin Pata. No, güey. Es de Esperanza, güey. Estaba en preparatoria, yo estaba desfilando. Y sale un güey en muletas. Ajá. Y levanta el puro muñoncito y dice, yo soy Vicente Sin Pata. Él solo decía, güey. Sí, güey, solo decía. Como yo el soy Vicente Fox. Como que iba pedo el amigo, güey. Yo soy Vicente Sin Pata. ¿Cómo era el Zapata, no? Sí, Zapata. Emiliano Zapata, güey. ¿Cómo? Sí. Sí, Emiliano Zapata es este. Y yo soy Emiliano Sin Pata, decía. Bueno, Juárez estableció su gobierno provisional en el norte de México y comenzó, lo siento. comenzó a organizar las Fuerzas Armadas mexicanas para enfrentar a los franceses. Ajá. A pesar de la falta de sus recursos y la constante presión de las fuerzas francesas, Juárez logró mantener la resistencia mexicana viva y unida en el norte. Además de liderar militarmente, Juárez también trabajó incansablemente para establecer alianzas internacionales y obtener el apoyo financiero porque estábamos en bancarrota y militar para la causa mexicana. Estábamos. En estamos. Pues aquí Juárez se pone a hablar con Estados Unidos y, cabrón, brinca paro. Y creo que con Canadá también, pero Canadá en ese entonces también tenía sus pedos relaciones francesas, güey. De hecho, Canadá hasta la fecha sigue siendo relación francesa directamente. Qué puto. Lo hizo más diplomáticamente, güey, Juárez. Ajá. O sea, sí se metía el pedo militar, pero más su onda era delegar y el hablar con países o personas que lo pudieran apoyar de manera diplomática. O sea, ya sea con dinero o sea con recursos. Okay. Además de liderar la lucha militar, Juárez también trabajó incansablemente para establecer alianzas internacionales y obtener el apoyo financiero y militar para la causa mexicana. Su diplomacia y su liderazgo permitieron a México mantener la esperanza y la unidad en el momento difícil de la historia, que está muy bien en la historia. Juárez tuvo que moverse frecuentemente debido a la inestabilidad política y la presencia de sus fuerzas enemigas. Durante gran parte de este periodo, el gobierno de Juárez se estableció en el norte de México, específicamente en la ciudad de Chihuahua. Esa era su base principal, que se convirtió en la capital provisional del país. Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, fue la capital de México oficialmente durante ese tiempo. La vez. Juárez y su gobierno tuvieron que enfrentar muchos desafíos. Hay una anécdota muy interesante, güey, de ese periodo. Que en una ocasión, Juárez iba, creo que, a una reunión, güey, para hacer una alianza. Y se movieron por noche, sí, la carnita asada, pinche Beto. Ya me enteré. Bueno. Son culos. Igual que Juárez. Chivato se le subió el ego, güey. Pues se movían de noche, güey, para que menos gente los viera, ¿no? Sí, güey. Y
Y van de noche, güey, y en la carreta, y va Juárez, pues acá, yo creo que es su pedo, güey, yo creo que se le iba haciéndose el autodelicioso, qué sé yo, güey. Y orgasmeado. Y de repente, güey, llega, pues el ejército francés, güey, un retén, como los que todavía existen aquí, ilegales. Ah, ya, guacho con Sí, tenis, y llegan los franceses, güey. Ey. Y lo que se les prende acá en greña, güey, a los hombres de Juárez, es a la verga, ¿qué vas a hacer? Y agarran una sábana, güey. Toda sucia, toda miada acá, güey. Se la ponen encima y le ponen una caja, güey, acá bien Solid Snake, güey. Y haz de cuenta que cuando están revisando la carreta, tocan, güey, y se dan cuenta que hay alguien adentro. Y le dice, ¿a quién llevas ahí? Y lo primero que se le ocurre a uno es, no, es que estamos trasladando un prisionero, pero el vato conoce la zona y para que no sepa por dónde lo traemos, lo encapuchamos. Y los franceses se la creen, güey. A la vez. Y se va, güey, Juárez a sus pedos, güey. Yo me sé uno de un pariente por ahí, ¿no? No, ya falleció, es un chingo, ni lo conocí. Que transportaba cosas en la ley. Y los militares le llegaban ahí. ¿Qué onda? ¿Qué lleva? Vamos por aquí leña para allá para la casa. Y cruzaba y llegaba como, bueno, estas tus cosas. Ah, no, de regreso. No, hablaban de mula, de burro. El burrero. Pinches, güey. Luego me miraban en carretas y todo para la chingada. Bueno, como dije, los soldados franceses aceptaron la explicación de los soldados mexicanos, de Juárez más bien, y lograron llevarlo al lugar seguro, lo cual demuestra la valentía y la lealtad de sus hombres hacia Juárez y hacia México. Porque, o sea, estos vatos ya no lo estaban haciendo por nuestro presidente, güey. Lo estaban haciendo por el país, güey. Sí, o sea, la gente seguía a Ajá. Juárez. Pero no lo seguían por sus ideales. Bueno, tiene ideales muy chidos Juárez, ¿no? No es de mis presidentes favoritos. Pero No fuera sí, Peña sí. Nieto. O sea, lo admiro, pero no así como que sea mi presidente favorito, pues. Ajá. Pero no era tanto por el ser héroe. Era por el, si este vato se lo carga, La chingada nos va a cargar. nos va a cargar a nosotros. Fue más por eso. Mientras tanto, en el sur, güey, Porfirio Díaz y el general Jesús González lideraban la lucha en el sur de México contra la ocupación francesa. Estos güeyes sí estaban agarrados a putazos todos los días. Díaz era un experimentado militar con una larga carrera en Fuerzas Armadas Mexicanas y se unió a la resistencia mexicana en el sur y comenzó a organizar y entrenar las Fuerzas Armadas Mexicanas para enfrentar a las fuerzas francesas. González Ortega era otro general mexicano experimentado. También se unió a la resistencia y lideró a las fuerzas mexicanas en varias batallas importantes contra los franceses. A lo largo de varios años de lucha, Díaz y González Ortega lograron mantener un frente unido contra las fuerzas francesas en el sur de México. A pesar de la falta de recursos y el constante acoso de las fuerzas francesas, ambos líderes mexicanos, militares, perdón, lograron mantener la esperanza y la unidad de las Fuerzas Armadas mexicanas. O sea, estos cabrones peleaban contra Francia, güey. Y peleaban contra la moral de sus soldados, güey. O sea, porque... Pues nomás ponte a pensar, güey. El que te está partiendo tu madre todos los días, güey. El que ves que tu mejor amigo, tu hermano, tu tío, tu primo, tu pariente, tu vecino se están muriendo, güey. A la bestia. O sea, Sí sí te pega, güey. Sí te pega esa madre, güey. Estos cabrones tenían que lidiar con la estrategia militar, güey. Y la labor de convencimiento con sus hombres, güey. Sí, háganlo por ellos y Ujú. no pongan nada, sus pinches vidas en vano, no las dieron para que ustedes se rindan y la Ujú. chingada. Pero gracias a esa división, güey, que hubo en México, hubo algo bien chingón, güey. El pacto de la reunión. El crossover, ahí se juntaron todos. Ándale. Se juntan los universos, güey. El Spider-Man. El norte con el sur. El sureste con el suroeste y la chingada, ¿no?
La reunión entre el general Porfirio Díaz, el general Jesús González Ortega y el presidente Benito Juárez tuvo lugar en la ciudad de Querétaro en 1867. O sea, 63, 64, 65, 66, 67. 4 años después, güey. De que a Juárez lo exiliaran. Y hicieron la capital de Juárez. No, le dicen Chihuahua. Juárez. ¿En Juárez? Ciudad Juárez se nombró, porque lo investigué y me entró la carcomita. La Ciudad Juárez fue. Es un tributo a Benito Juárez, güey, pero no por eso, sino por todo lo que hizo en su presidencia. Okay. Y ya fue mucho después, güey, ya estaba muerto. Fue en Chihuahua. Se juntan estos tres cabrones, güey, hacen su crossover ahí. La reunión entre el general Porfirio Díaz, el general Ortega y el presidente Benito Juárez antes de la batalla final, güey. El post final. Contra las fuerzas francesas fue un momento crucial y épico en las historias de México. Okay. No logré encontrar mucha información, güey, sobre esa reunión. Pero la neta yo me la imagino así, güey, esa reunión. No sé por qué, güey, que como que ya me está cargando pues, ya una cervecita acá para llevar a Humberto, culón. Patricia Estrella. Y luego están en Juárez, en Chihuahua, tenemos que sacar una sala para allá. Bueno, la historia de México. Después de años de lucha contra la ocupación francesa en el sur de México, compromiso, chingado. Díaz y González Ortega lideraron a sus tropas a la ciudad de Querétaro para unirse a las fuerzas del presidente Juárez. Claro, güey, metemos una morra acá y con unos globos de perdida, güey. Y prepararse para la batalla final contra el ejército francés. Cuando llegaron a la ciudad, fueron recibidos por el presidente Juárez en una reunión que pasaría a la historia. El presidente estaba visiblemente emocionado al ver a los dos generales mexicanos, güey. Estos generales eran los más destacados en su lucha contra la ocupación francesa. O sea, hubo más generales, ¿no? Pero estos dos cabrones eran así como... La están rompiendo acá, ¿no? Eran el Erwin, el Ibai. Sí. Y pues Juárez les agradeció por su valentía, güey, y liderazgo. O sea, como te digo, estos güeyes tuvieron la estrategia militar, güey, aparte luchar contra sus hombres de manera moral, ¿no? Díaz y González, por su parte, se presentaron ante el presidente con humildad y respeto, pero también con una determinación férrea para luchar hasta el final. Pues por la libertad de México. Sí. ¿Cuál? Con un apretón de manos y una mirada decidida, los tres líderes mexicanos sellaron su compromiso con la lucha y con la lucha final contra las fuerzas francesas. ¿Sabes cómo me imagino esta escena, güey? Acá, no, güey, si yo te quiero chido, güey. Güey, hay que abrir una... Eres mi mano, güey, hay que hacer... Bikini. Es más, vamos a ser compadre, güey. Te boté eso chiquito. Así me lo imagino, güey. El ambiente de la sala era tenso, pero al mismo tiempo había una sensación de unión y solidaridad entre los líderes mexicanos. Sabían que estaban enfrentando una de las batallas más épicas de su historia y que la victoria no iba a ser fácil. Pero también sabían que la causa de libertad y soberanía de México estaba en juego. Fue peda, güey. Sí. Como el compa ahí. Sí, güey. Con el corazón lleno de valentía y esperanza, Díaz, González y Juárez se pusieron de pie y salieron de la sala para unirse a sus tropas y prepararse para la batalla final. La historia de México había sido escrita en ese momento y los tres líderes estaban listos para enfrentar el desafío con todo su coraje y determinación. Estos güeyes salieron de que el que se mataría es ahorita. Lo voy a remangar, güey. Ay, compadre. Y con eso la última batalla había llegado.
Me los imagino con la canción de los Después de la batalla de Puebla, acá en el narrador. No, Grito como el del narrador de los Caballeros del Zodiaco. Después de la batalla de Puebla, pasando por las montañas, los soldados franceses fueron cayendo solos. ¿Qué les esperaron a nuestros héroes? la última batalla de la intervención francesa en México tuvo lugar el 15 de mayo de 1867. Güey. ¿Cuántos años fueron? 31, 38. Y luego, en el 38 explota la guerra en el 61. Y llegamos al 67. 6 años de guerra. Y 30 Pues vamos a hablar de la guerra de Troya. y 36 años de todo el desmadre. Bueno, la del 67 en la ciudad de Puebla. El ejército mexicano liderado por el general Porfirio Díaz, el general Jesús González Ortega y el coronel Francisco de Paula Milán se enfrentó a las fuerzas francesas. Era un nuevo personaje. Simón. Se enfrentaba a las fuerzas francesas lideradas por el general Bazaine. Llegó otro personaje. Se han ido un nuevo personaje. La la personaje era épica, dije, Se ha unido un nuevo un personaje. nuevo personaje, como RPG era, güey. No, en el Smash, güey. Así sale cuando desbloqueas un nuevo. Sale. Donkey Kong se ha unido a la batalla. Banzai se ha unido a la Se me batalla. vino RPG, güey, cuando reclutas a alguien. No. La batalla fue épica para ambos lados, lucharon con coraje y determinación. Los soldados mexicanos lucharon por su libertad y su patria, mientras que los soldados franceses lucharon por mantener el control sobre el territorio mexicano. La lucha fue encarnizada, con intensos intercambios de fuego y asaltos cuerpo a cuerpo. O sea, hasta putazos, güey. La lucha libre, güey. Digo que ahí nació el misterio. Ahí nació el misterio. En un momento crítico de la batalla, los franceses lograron penetrar en las defensas mexicanas. Lo que parecía que iba a resultar en una victoria para los franceses. Sin embargo, en ese momento, el general Díaz dio una orden decisiva que cambió el rumbo de esta batalla. Ordenó a sus soldados que cargaran contra los franceses con bayonetas en mano. El ejército mexicano logró expulsar a los franceses de la ciudad de la ciudad de Puebla y asegurar la victoria para México. En español sacrificó a sus hombres. Era obvio. La victoria mexicana fue un momento crucial en la historia de México. Puso fin a la intervención francesa en el país y confirmó la soberanía mexicana. La victoria fue celebrada en todo México y se convirtió en un momento histórico para la nación, que seguimos conmemorando hasta el día de hoy. La última batalla había llegado a su fin. Después de la batalla, el general Porfirio Díaz y el general Jesús González Ortega se reunieron con el presidente Benito Juárez en la ciudad de Querétaro para celebrar la victoria y planear el futuro de México. No sé, compadre, como había quedado la peda pasada. Mira, tú te chingas esto. De aquí para allá todo es tuyo. No tocamos mierda. ¿Qué, güey? No, nada. Chido, güey. Ya está la carne, Gonzalo, ya está la carne. Ahí va. Tras la victoria en Puebla, el presidente Benito Juárez y su gobierno se trasladaron a la ciudad de Querétaro, donde establecieron su cuartel general y desde ahí continuaron luchando contra las fuerzas francesas, que aún controlaban algunas regiones del país. O sea, recuperaron México, pero no todo el país. Recuperaron ya el gobierno de México, pero no han recuperado todo el país. Después de varios meses de combates y negociaciones, porque hubo putazos y hubo pues acá de que no, pues afloja y le chingada.
Súbase para arriba, pues bájese para abajo. Simón. Finalmente, el 21 de junio de 1867, el general francés Bazaine se rindió en la ciudad de San Luis Potosí, poniendo fin a la intervención francesa en México. O sea, Y pues ya no juego. ya tú. Quédense con su pinche pelota. O la pelota era mía, digo. Con la expulsión de los franceses comenzó un proceso de reconstrucción y reorganización del país. El gobierno de Juárez se enfocó en restablecer el orden y la estabilidad en el país, fortalecer las instituciones y las leyes y promover el desarrollo económico-social. ¿Cuál económico? Además de su victoria, hubo otros logros. Uno de los grandes logros de este periodo fue la promulgación de la Constitución de 1857. Es cuando nace por primera vez la Constitución mexicana. O sea, la batalla de Puebla, ¿te fijas? Todo el cagadero que trajo, güey. Para regresarse al 57. No. O sea, fue en el lapso. Ajá. O sea, como te digo, güey. A ti te hablan de la Constitución mexicana y dices, no, pues el 5 de febrero, o el día que sea. Sí, bueno. Y la batalla de Puebla, ¿qué fue? No, pues una batalla en Puebla. Pero todo esto, güey. O sea, nunca te lo encajan, nunca te lo hilan, güey. ¿Me explico? Sí, bueno. Entonces, por eso es que el episodio. Fue la promulgación de la Constitución de 1857, ¿no? Que establecía las bases del sistema político, legal. Igual no lo van a ver, güey, pero. Y legal de México y reconocía los derechos fundamentales con la libertad de expresión, la libertad de culto y la igualdad ante la ley. Pues ya cumplimos con toda la información, ¿sí? A ver, ellos lo quieren, ¿no? También se llevó a cabo importantes reformas sociales como la abolición de la esclavitud en 1865, segundo artículo de la Constitución mexicana. Ay, güey, este abogado no saliste. Estudiante. La promulgación de leyes para proteger a los trabajadores y campesinos. Mira, ahí hay títulos que no están tu cara ahí, güey. Estudiante, hija. No está tu cara ahí, güey. Pues todavía no me titulo, güey. Nunca dije. Durante este periodo de México también enfrentó una serie de conflictos internos y externos, incluyendo la Guerra de Reforma, la Guerra de los 3 años y la Guerra de Castas en Yucatán. Hubo más guerras durante ese tiempo. Sin embargo, gracias a la determinación y el liderazgo de figuras como Benito Juárez, Porfirio Díaz, entre otros, el país logró mantener su independencia y avanzar hacia un futuro más próspero y libre. Está sólido como Robles. Todo piporata, todo podrido como Álamo. En resumen, el desenlace de la historia de México después de la batalla de Puebla fue un proceso complejo y difícil, pero lleno de logros y avances importantes para el país. La victoria en Puebla y la expulsión de los franceses marcaron un momento crucial en la historia de México y abrieron las puertas a un futuro más libre y próspero para el país. Tributos y distinciones, ¿no? La batalla de Puebla ha sido representada en algunos videojuegos, especialmente aquellos que se enfocan en la historia de México o en juegos de estrategia militar. Algunos ejemplos incluyen el juego de estrategia de historia Age of Empires 3. ¿Te ha tocado jugar esa campaña? Sí, pero el 3 no. Donde se puede jugar la campaña de los conquistadores españoles y la conquista de México, incluyendo la batalla de Puebla. También existe un juego llamado Heroes of México, The Battle of Puebla, que se enfoca específicamente en la batalla de Puebla. Vi un video, güey, del gameplay. Y la neta me dieron ganas de comprar el pinche juego, güey. Sí está. ¿Cuánto vale? No me fijé el precio, güey, pero sé que es de paga. Es una recreación histórica, güey. Pero está para. ¿Qué consola? Está para computadora, güey. No sé si para otra consola. Yo lo busqué por acá, sé. También tiene otros tributos que es en canciones, ¿no? Se le han compuesto varias canciones que rinden tributo a la batalla de Puebla y otras que se usaron en batalla, güey.
Una de ellas, y es la más popular, es la de Cielito Lindo, que se convirtió en el himno de la batalla y de lucha por la libertad de México. También está la canción El 5 de Mayo, que celebra la victoria mexicana en la batalla de Puebla. Y ha sido interpretada por varios años. No, es zapatista. Otro ejemplo de canción es la batalla del 5 de Mayo del grupo Los Cadetes del Linares. ¿Te has escuchado ese grupito? Sí, eso es de tus tíos y la chingada, güey. Que narra la historia de batalla y honra a los valientes soldados mexicanos que lucharon por ahí. Estas canciones y muchas otras fueron muestra del orgullo y devoción de los mexicanos que sienten por su historia y por sus héroes. Algo que decir, Shui, ¿qué te pareció el tema, güey? Pues es que sí está más expansivo a lo que conozco yo de la cuando estaban en la escuela, que nada más era por encimita del tema. Y sí hay cosas, datos que no te dan ahí. Pues está más expandido. Ya te quedó más claro todo lo que conllevaba la batalla de Puebla. Sí, pinche Cobra Kai cagazón. Simón. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestra historia, pues. Espero que hayan disfrutado y escuchado sobre la batalla de los pasteles. Inventó el Fortnite. Un momento importante en la historia de México que demostró la fuerza y el coraje del pueblo mexicano. Recordaremos siempre la valentía de Ignacio Zaragoza y de todos los héroes que participaron en esta pelea por defender su tierra y su libertad. Nosotros somos los Berserks, a mi izquierda. ¿Eso será? Y un servidor, Romero Alvarado. Y que viva México, cabrones. Nos vemos a la siguiente.